nuevamente este día lunes. Gracias por permitirnos estar juntos. Eh, es llamativo el hecho que estemos tan lejos unos de otros, pero a la vez tan cerca, Señor. Gracias por esto. Gracias porque nos das la capacidad de aprovechar la tecnología de una forma santa, de una forma provechosa, de una forma que tiene que ver con algo que hace que tu reino se expanda. Gracias por eso, Señor. Y gracias por todo lo que hemos recibido cada día lunes y por lo que vamos a recibir hoy. Yo te ruego que animes nuestros corazones, que fortalezcas el corazón que está débil, que Señor refortalezca más el corazón que está alegre, Señor, que fortalezcas nuestro entendimiento y que abra los ojos de nuestro entendimiento para ver la grandeza de tu palabra, de tu exposición. Señor, porque todo esto que estudiamos nos alimenta, nos transforma. Señor, es la obra de tu Espíritu actuando en nuestras vidas, en lo que somos, pero también en lo que expresamos, en lo que hacemos, en lo que vivimos. Y sin lugar a duda, en algún momento también será para poder compartirlo y enseñarlo a otros, especialmente a esos pequeños que vienen recién nacidos o a esos pequeños que por mucho tiempo se han quedado pequeños porque nadie les ha dado alimento, alimento sólido, alimento bueno. Y ahí tú nos usarás para bendecir a esos pequeños. Gracias, porque todo tiene un propósito en tu bendita voluntad, en tu bendita soberanía, en tu gran y maravilloso y eterno propósito. Y te agradecemos por nosotros, cada uno de los que estamos hoy conectados aquí, también aquellos que no van a poder estar por razones, Señor, de fuerza mayor. Todos somos parte y estamos en ese propósito maravilloso que nace de tu corazón. Y gracias por esto. Recibe la gloria y la honra en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén. Hemos concluido el tema de los atributos de Dios y los nombres de Dios, ¿no? Que tienen el fin de enseñarnos el carácter de nuestro Dios, eh, sobre Él, sobre su grandeza. Y es tan maravilloso recordar lo que hemos estado viendo, eh, enfocándolo en que es un Dios tan inmenso, un ser tan glorioso, ¿no? Y que eso no lo limita a Él para amarnos, para acercarse a nosotros de una forma eh, tan preciosa, ¿ya? Y tan profunda, porque tenemos que decirlo, ¿no? Dios no se relaciona con nosotros superficialmente. Él se ha dado por entero para entrar en una relación con nosotros, ¿ya? Eh, es el Dios que no podría nacer de la imaginación del hombre, ¿sí? Eh, anoche compartíamos con los hermanos en Arica sobre eso, ¿no? En el culto, de que el Dios de la Biblia no es precisamente un Dios que se crearía un ser humano, ¿no? No es el Dios que le conviene al ser humano. No, al ser humano le conviene otro tipo de Dios, ¿sí? Un Dios apacible, un Dios consentidor, es el Dios pero un Dios justo, por ejemplo, un Dios santo, como lo vimos, no le conviene a ningún ser humano, ¿no? Eh, Tampoco le conviene un Dios que se autodefina en su propia perspectiva como amor, como el verdadero amor que hemos visto. Entonces, sin lugar a duda, la revelación de nuestro Dios en la palabra de Él es una revelación del único Dios verdadero, del Dios real. Yo les acabo de enviar, hermanos, unos pequeños apuntes que deberían estar ahí eh, en el WhatsApp, ¿sí? No sé cómo funcionarán sus celulares, si lo pueden abrir, ¿ya? Eh, pero es sencillamente a modo de introducción para que recordemos, es algo que ya vimos, pero en hartas clases atrás, y tenemos que volver a verlo ahora que vamos a entrar a estudiar la persona de Jesús, luego la persona del Espíritu Santo, y todo esto en el contexto de la triunidad de Dios, ¿ya? Eh, por lo tanto, la idea es que eh, si tienen acceso ahora, puedan verlo, y si no, sencillamente lo ven después, porque yo voy
igual a tocar cada uno de esos puntos, ¿ya? Entonces, a modo de introducción sobre la revelación de Dios, ¿no? Como les dije, esto lo vimos, creo que tal vez una de las primeras 5 clases lo habremos visto, ¿ya? Pero es tan importante ahora, ¿ya? Así que yo les voy a pedir, por favor, que busquen algunos versículos para que sean nuestra base para esta introducción. El primero es Deuteronomio 29:29. El segundo es Romanos 11 y el tercero es Primera Corintios 13. Esos son los capítulos, ¿ya? Deuteronomio 29, Romanos 11 y Primera Corintios 13. Ahí vamos a ir viendo los versículos que son algunos de los pasajes de la palabra que nos enseñan esto. eh, Nuestras enseñanzas se desprenden de ahí. Entonces, el primero es Deuteronomio 29:29. Es un versículo por muchos conocidos, ¿no? Así que si alguien lo tiene y lo quiere leer, por favor. Amén. Ya, hermano Marcelo, por favor. Las cosas secretas pertenecen a Jehová nuestro Dios, mas las reveladas son para nosotros y para nuestros hijos, para siempre, para que cumplamos todas las palabras de esta ley. Amén. Muy bien. El contexto, ¿cierto?, es la ley de Dios. Dios reveló la ley, Dios se reveló a través de la ley, ya, pero ahí deja clarito el Señor que hay cosas que no han sido reveladas, ¿sí? Entonces, las cosas que eso nos enseña el principio, este principio nos enseña ese versículo de que hay cosas, ¿sí?, que sencillamente no vamos a lograr entender, ¿sí? No van a ser reveladas a nuestra mente, pero las cosas que sí están reveladas son para nosotros. Eso es en donde nos tenemos que enfocar. Romanos 11, el versículo 33 y 34, que lo hemos visto mucho en nuestros estudios, ¿sí? 33 y 34. Si alguien lo tiene, por favor, lo puede leer, Amén. pastor. Romanos 11, 33, 34. Oh, profundidad de las riquezas, de la sabiduría y de la ciencia de Dios, cuán insondables son sus juicios e inescrutables sus caminos. Porque ¿quién entendió la mente del Señor? ¿O quién fue su consejero? Muy bien. Ahí se recuerdan que lo hemos tocado muchas veces, este versículo, ¿no? Estos versículos. Hablan de insondabilidad, hablan de inescrutabilidad, hablan de riquezas, ¿ya? Y todas esas palabritas y esos términos nos hablan eh, de que Dios es mucho, mucho más grande de lo que nosotros podríamos captar o entender. Eso significa que va a nuestra mente a tener siempre un límite, porque somos limitados, ¿ya? Somos limitados. Ahora, todo ser creado es por naturaleza limitado ante un Dios ilimitado. Tenemos que entender esto, que ni aun los seres celestiales podrían dimensionar completamente a Dios, porque aunque son lejos, ¿sí?, más capaces que nosotros, sin embargo, ellos no son infinitos, ¿sí? Nuestro Dios sí lo es, ¿ya? Entonces, en ese sentido, toda criatura tiene un límite en esto, y el apóstol Pablo nos deja claro lo mismo que Deuteronomio 29:29, donde la idea o el principio es Dios nos revela las cosas, ¿sí? Las cosas a las cuales podemos llegar, las cosas que podemos sondear de Dios, las cosas que podemos escrutar de Dios, ¿sí? Las riquezas a las cuales podemos tener acceso de Dios son las que nos son a nosotros permitidos y se nos da la capacidad de poder hacerlo. Ellas son las que tienen que ver con nosotros, ¿ya? Las que tienen que ver con nosotros. Hermano Marcelo. Sí, me acordaba del texto donde dice no sé si vendrá al caso, pero donde el Señor le decía cuando le preguntaban que cuándo sería el fin de los tiempos, que ni los ángeles ni el Hijo del Hombre sabía, sino que el Padre solamente.
Ujú. Entonces, Así obviamente es, el Hijo del Hombre como ser encarnado, ¿no es cierto? así es, No como Dios que realmente así lo es. que era Cristo. Lo que es. No sé si Oh, está... perfecto, añádanlo por favor en los apuntes. Es preciso, es la idea. Ahí deja clarito, sí, que hay cosas que solo Dios domina. Y ahí está muy clarito porque ni los ángeles. Ya hay cosas que ni los ángeles saben. Em, entonces ahí está muy, muy claro lo que tiene que ver con eso, ¿no? Eh, vamos ahora a 1 Corintios 13:12. Si alguien lo tiene y lo puede leer, por favor. Amén. Por favor. Porque así como el cuerpo es uno y tiene muchos miembros, pero todos los miembros del cuerpo, siendo muchos, son un solo cuerpo, así también Cristo. Creo que en 1 Corintios 13:12, hermano Dani. Ah, no, disculpe. Leo, 12, 13. No, al Le dio revés. No, otra. Y cámbialo, hermano, ahora sí hermano lo voy Dani. a leer. 13:12. Ahora vemos por espejo oscuramente, Eso, más ahí está. entonces veremos cara a cara. Ahora conozco en parte, pero entonces conoceré como fui conocido. Amén. Gracias, hermano Dani. Ahí sí. Amén. Eh, fíjense como aquí habla de parcialidad de conocimiento, ¿no? No totalidad de conocimiento. Es Pablo que está hablando, ¿no? Un hombre tremendamente sabio. Pero ninguno de estos, este principio del cual estamos hablando, el principio de que hay cosas que se nos han sido reveladas claramente, que son las que nosotros, en las cuales nos tenemos que ocupar, ¿ya? Y no ocuparnos o tratar de escarbar en aquellas que no nos han sido reveladas, ¿ya? Bajo ningún aspecto nosotros tenemos que entender o creer que Dios es egoísta, que Dios no nos quiere compartir. No, no, son cosas, como lo vamos a ver en la introducción, son cosas que no podríamos dominar, que no necesitamos dominar, ¿ya? Entonces, y que no podríamos, vuelvo a insistir aquí, Pablo es muy claro, él dice, vemos, ¿cierto? Como por espejo oscuramente, ¿ya? En parte conocemos, ¿ya? Y esta es nuestra realidad. Ahora, no se olviden, hermanos, que cuando nosotros somos un tanto perezosos, ¿sí? O no somos dedicados a leer la palabra del Señor, eh, ni aun las cosas reveladas, sí las vamos a conocer, porque están ahí, pero nosotros no las buscamos, ¿ya? O sea, hay que ser cuidadoso con eso. Ahora que hemos leído estos versículos que nos hablan y que nos muestran que Dios va mucho más allá, ya, de todo el conocimiento, del alcance del conocimiento humano, ya, y que tiene que ver con lo que Dios ha revelado, que es lo que nosotros podemos alcanzar, ya. Vamos a ver entonces ahora las ideas que a mí me interesa que tengamos claritas, hermanos queridos. Eh, entonces, primero que nada, Dios ha revelado completamente lo que necesitamos saber y comprender. Eso Dios lo ha revelado completamente, ¿sí? Él fue clarito de tal manera que lo mostró o lo reveló, todo lo que Dios ha revelado, y que Él sabe que nosotros lo necesitamos saber, ¿ya? Y que podemos comprender, eso Dios lo ha revelado completamente, de tal manera que nos sea accesible, ¿ya? Dentro de esto, de estas revelaciones que Dios nos ha dado, todo en la palabra de Dios, recordemos, ¿no? Dentro de estas revelaciones, que son las que necesitamos saber y las que necesitamos comprender, que nos son una necesidad, hay verdades fáciles de entender y asimilar. Son esas verdades que uno va a la palabra e incluso en la primera lectura que tenemos de ella, ya nos queda clara la idea, ¿no? Eh, cosas como tan maravillosas que Jesús murió por mis pecados, ¿sí? Entonces, eso es tan literal, es tan claro que necesitamos saberlo, necesitamos comprenderlo y es fácil de entender, de asimilar, ¿ya?
y están ahí en la palabra, al alcance de cualquier hijo de Dios, cualquier hija de Dios. ¿Sí? Dentro de estas verdades reveladas, que han sido reveladas completamente porque las necesitábamos saber y comprender, están otro tipo de verdades. Esas verdades que no son tan fáciles de entender y que van a ir siendo entendidas con el tiempo, o sea, a medida que vamos madurando. O sea, son verdades que están en la palabra de Dios, cosas que Dios nos ha revelado en la palabra, pero que el hermano nuevo no va a ser capaz de entender. Y va a necesitar a un hermano o una hermana con más experiencia que le enseñe eso o que se lo explique. ¿Sí? Está claro eso, ¿no? Más o menos la idea. En el tiempo. ¿Ya? En el tiempo. Pero aquí hay que tener cuidado con este punto. Se van a entender en el tiempo porque tiene que ver con la madurez, pero recordemos que la madurez tiene que ver con nuestra dedicación. Hay gente y hay creyentes que pasan años sin saber ni entender las cosas que deberían ser fáciles de entender, porque no van a la palabra del Señor, no dedican tiempo a ella. Entonces, con menos razón, estos creyentes van a ser capaces de entender aquellas que no son tan fáciles de entender y que se necesita madurez para ellas, ¿ya? Porque la lectura de la palabra, el tiempo que pasamos con Dios, es la que va haciéndonos madurar, ¿ya? Son estas cosas que uno dice, leí tantas veces esto, y hoy día que lo leo por enésima vez, entiendo, ¿no? Lo comprendo. Ahora miro para atrás y yo hoy día no entiendo porque antes no entendí, ¿sí? Ese jueguito de palabras, ¿no? Pero ¿por qué? Porque ahora entiendo lo que antes no entendí, porque he ido madurando, ¿sí? Y al ir madurando, mi comunión con Dios, la mente humana va ampliándose por la obra del Espíritu Santo. Entonces, son estas verdades que tal vez no son tan fáciles de entender y asimilar, pero que si se entenderán, sí o sí se van a entender con el tiempo, ¿ya? Con el tiempo. Y dentro de este mismo grupo, hay verdades que solo se van a entender por medio de un estudio muy diligente de la palabra de Dios, ¿ya? Aún después que seamos maduros, lo más probable es que nos asalten dudas. Y ahí es donde entran dones especiales, ¿no? Los dones de enseñanza, por ejemplo, ¿no? Donde Dios nos permite tener acceso a hombres y mujeres que Dios les ha capacitado para poder enseñar a la iglesia, ¿sí? Dones de enseñanza. ¿Ya? Ahora, yo estoy seguro que no siempre nosotros ocupamos o sabemos ocupar tan bien nuestro tiempo, porque eso es muy humano, me incluyo en ello, hermanos queridos, no sabemos ocupar bien nuestro tiempo con respecto a la palabra de Dios, porque si lo hiciéramos, yo creo que muchas de esas cosas que le preguntamos a un hermano o una hermana que tiene un don de maestro, yo creo que incluso esas cosas, habría muchas de esas cosas, tal vez no todas, pero muchas de esas cosas las entenderíamos si tuviéramos diligencia, ¿ya? Si tuviéramos una dedicación diligente a la lectura de la palabra del Señor. No sé si entienden esa idea, ¿no? Soy alguien que creo, hermano, ¿ya? Noten bien, les voy a mostrar un poquito esto a través de un ejemplo. Hay gente, hermanos queridos, que sencillamente no les gusta leer la Biblia, tienen excusas, ¿ya? Y todo lo que saben, lo saben porque lo escucharon del pastor, en un estudio bíblico, en las iglesias donde hay estudio bíblico, o de las predicaciones en iglesias donde no hay estudio bíblico, pero sí los días domingos se predica, ¿no? Entonces, este hermano o esta hermana llegan, se sientan, no han leído en toda la semana la palabra, no han dedicado tiempo a la palabra de Dios, se sientan ese día domingo y todo lo que escuchan del pastor lo asimilan, ¿sí? Y eso pasa en personas, hermanos, por años haciendo esta rutina, ¿sí? Eh, Hermanos y hermanas que dicen, no, es que yo no leo la Biblia, hermano, porque no la entiendo. O yo no leo la Biblia porque la empiezo a leer, me quedo dormido, ¿ya? O no leo la Biblia porque creo que no es necesario, para eso está el pastor para que me enseñe, ¿sí? O está la hermana, ya, que
en mi grupo discipulado que me enseñe. O sea, buscamos muchas excusas. El tema es que pasan los años y estos cristianos, claro, se transforman en fieles, se transforman en fieles congregadores, si me permiten esa palabra, ¿no? Se congregan. Hay gente que es buena para congregarse, ¿no? Algunos de nosotros experimentamos un tiempo en que nos congregamos 8 veces, yo les conté, 8 veces a la semana, ¿sí? 8 veces a la semana, hermano, imagínense, todos los días metidos en la noche en los templos, ¿ya? ¿Está mal eso? Si se sabe aprovechar, no, pero si solamente es una actitud religiosa, no sirve para nada, hermano, ¿ya? Porque fíjense, la persona que solo está aprendiendo de lo que su pastor le enseña, nunca va a madurar bien, nunca, porque está dependiendo de un hombre, ¿sí? Y no ha entendido que tiene que depender de Dios, ¿sí? Ahora, ¿por qué yo acudo a un estudio bíblico donde hay un hombre o una mujer de Dios que tienen un don de enseñanza y me están enseñando? Yo acudo a eso porque creo que es Dios usando a su hijo, usando a su hija, ¿sí? Por medio de dones que Él le dio y por medio de la gracia y la capacitación que Él le dio, Dios. De tal manera que al final toda la gloria es de Dios, ¿ya? Podemos tener una opinión de la persona que me enseña, ¿ya? Pero al final y al cabo, la gloria solo le pertenece a Dios, ¿ya? Entonces, Dios enseñándome, pero hay cosas que Dios quiere enseñarme directamente. Y estas personas, este tipo de personas que yo les acabo de ilustrar, se pierden esa parte. Entonces, no maduran bien por eso, ¿ya? Hay otro tipo de personas que, aparte de eso, hoy día hay otro manantial del cual fluye enseñanza para estos hermanos, ¿ya? Hermano, por favor, no me estoy burlando de estas personas. No, no, no. Por favor, no vayan que el enemigo no le siembre este pensamiento en su mente. Yo no me estoy burlando de hermanos así. Yo estoy hablando de personas que yo he conocido. ¿Me están entendiendo, cierto, hermanos queridos? Y Dios me libre de burlarme de ellos. Todo lo contrario, son gente amada, ¿sí? Por la cual mi corazón ya levanta una intercesión a favor de ellos para que ellos puedan en algún momento entender la riqueza que tienen a la mano. ¿Dónde? Al abrir su Biblia. En solo abrir la palabra. Ahí ya tienen riqueza, un raudal. ¿Ya? Así que quiero que lo entiendan muy bien, mis queridos hermanos, eso, ¿ya? Ahora, estas personas también tienen otro raudal y que vuelve tristemente a no ser la escritura, sino es la radio, ¿sí? Los mensajes que escuchan por la radio. Y hoy día en nuestra vida tecnológica se han añadido las redes sociales, ¿sí? Miren, no sé si han conocido a alguna persona, a cristianos de hoy, que dicen, no, yo uso TikTok, pero solo cosas cristianas, ¿ya? Entonces, dicen esto, no sé si me logran ver, ¿sí? Ven que estoy con el celular, ¿cierto? Entonces, cosas cristianas. Oh, ah, gloria a Dios, alabado sea el Señor. Media hora, 1 hora, oh, 1 hora viendo TikTok, puras cosas sagradas, cosas santas, ¿no? En primer lugar, eso de estar 1 hora con el dedito así, eso no tiene nada espectacular, mis queridos hermanos, porque TikTok está hecho para eso. ¿Sabían eso, no? La mayoría de las redes sociales están hechas para eso. Todo video cortito está comprobado, ¿ya? No por psicólogos cristianos, ¿ya? Yo he escuchado conferencias de psiquiatras y psicólogos no creyentes, seculares, que han hecho estudios de esto, ¿ya? Y dicen que todos estos sistemas están hechos para eso, para que nosotros nos volvamos adictos a esto. Uno cortito me lleva al otro, me lleva al otro. No sé si les ha pasado. De repente ustedes dicen, ¿cuánto habré visto? Como, no sé, 3, 4 videos, miran la hora y ha pasado media hora viendo. Algunos que se van al baño, ¿no? Ya, hasta que sale del baño, ¿no? Ya, si va a salir. Porque, Entonces, la persona, este cristiano podría decirme, pero estoy viendo cosas santas, ¿sí? Pero no está entendiendo que eso está mezclado. Eso no muestra ningún tipo de dedicación,
¿ya? Lo está haciendo porque el TikTok y el sistema de las redes sociales está hecho para que su cerebro haga eso. Con la diferencia que él ha decidido ver, entre comillas, cosas cristianas, ¿ya? Pero hermano, ¿cuánto dura un video de TikTok? 30 segundos, un minuto, ¿sí? Y luego pasa a otro tema, a otro tema. La verdad es que no hay una profundidad. Nunca, nunca a través de una red social nosotros vamos a profundizar en el conocimiento de Dios. Nunca, nunca. ¿Ya? Y yo se lo digo a ustedes en el nombre del Señor y espero que ninguno de ustedes diga, no, es que tú soy viejo, por hermano. ¿Ya? Tú no cacháis la onda de este tiempo, ¿no? Que Dios permite la tecnología para que lo usemos. Estoy completamente de acuerdo. Pero con un videíto que me hable de un tema, que después me hable de otro y de otro. Y al final, ¿saben qué, hermano? Nosotros no la persona no busca en TikTok lo que quiere ver, sino que va lo que le va saliendo, ¿no? Y al final termina con una mezcla, ¿sí? Una mezcla sería como para nosotros, es como comer porotos con rienda, ¿ya? Mezclado con una ensalada con harto limón de lechuga, ¿sí? Y con harta mayonesa, y a los porotos echarle mostaza, ya me están entendiendo, ¿no? Al final termina siendo eso, nada de edificación, nada de edificación, porque aparte no le va a quedar nada, aquí tal vez le queda algunas cosas, pero acá no entra nada. ¿Por qué? Ya, y vuelvo a decir, no es que las redes sociales sean malas, si las sabemos usar, bien, gloria a Dios, pero la red social no puede suplir, ¿sí?, el lugar de la palabra de Dios, no puede, ¿ya? Ahora usted me dirá, pero hermano Pablo, apuesto que usted lee la Biblia aquí en el celular, por supuesto que la leo aquí, pero leo la Biblia, no veo videitos, ¿sí? Esa es la diferencia, ¿ya? Como no tengo una Biblia, y como soy pobre, no me puedo comprar una Biblia 40 lucas de letra grande, porque a eso me cobran las sociedades bíblicas tan caras que son las Biblias de letra grande. Bueno, el tema es que está el celular y puedo agrandar la letra, ¿no? Pero la idea es leer la Biblia, es dedicar tiempo a leer la palabra del Señor, ¿ya? Y perdonen que me extienda un poquito, pero esto es lo que pasa. Ya, no sé si han conocido hermanos así. Yo he conocido gente amada, gente querida así, ¿ya? Entonces, sus raudales de alimentación son el pastor o el hermano que enseña en su templo, o hoy día la radio, a través de predicadores de diferentes lados. Hay veces que los predicadores que escuchamos, este enseña una cosa y este enseña otra, y más encima se contradicen uno al otro, y al final uno dice, ¿por cuál me tiro? Entonces ahí uno usa el Urín y el Tumín cristiano, de Tin Marí, de Do Pingüe, Cúcara Mácara, Títere fue, yo no fui, fue TT, pégale, pégale, manito fue, listo, con este me quedo. Y eso es el Urín y el Tumín de los cristianos hoy en día, ¿no? Decir con cuál, ¿para dónde tiro? ¿Qué me va a decir el Urín y el Tumín? ¿Ya? Entonces, bueno, para los que no saben, el Urín y el Tumín, ¿cierto? Eran esas piedrecitas que estaban aquí en el pectoral, ¿no? Y que Dios permitió que la usaran, lo usaban los sumos sacerdotes, y era como tirar un estilo, una especie de suerte, ¿no? Donde Dios hablaba a través de eso, ¿ya? Aunque la Escritura no dedica mucho tiempo a eso, ¿sí? Solamente nos dice que estaban ahí, ¿ya? También en algunos casos se menciona, pero la revelación del Espíritu Santo nunca nos dio más información sobre eso, por lo tanto caen en estas cosas que no son tan necesarias que nosotros las sepamos, ¿ya? Entonces, ¿qué pasa, mis queridos hermanos? Que cuando yo no ocupo tiempo en que mi raudal principal venga directamente de la palabra de Dios a mí, no voy a terminar entendiendo muchas cosas que sí debería entender. Entonces, ¿qué pasa? Que los hermanos solo saben y aprenden lo que sus raudales les dan. Y al no ir al raudal principal, dejan de entender muchas cosas, hermanos. Por eso pasa lo que pasó con los hermanos hebreos. ¿Se recuerdan lo que le dice el escritor? Debiendo ya ser maestros, todavía tienen necesidad de que se les dé leche. ¿Es mala la leche espiritual? Por supuesto que no. Hasta que nos muramos, sigamos bebiendo leche espiritual. Pero ustedes saben que lo mismo que pasa con el alimento físico, terrenal, tengo que seguir tomando leche, pero necesito añadir cosas más contundentes. Ese es el reclamo que Dios hace a sus hijos. A ver, ¿dónde estás? ¿Cuánto tiempo ha pasado, ¿ya?, de tu vida cristiana? Ya deberías ser maestro. No es que a todos nos diga eso.
aquí cada uno sabe dónde le aprieta el zapato, ¿no, hermanos queridos? Pero debiendo ya ser maestros, a los hermanos hebreos les dice eso el escritor. Ya debiendo ser maestros, ustedes deberían ser gente madura, que debería estar enseñando a otros. Y sin embargo, todavía tienen necesidad de que le estén enseñando las cosas básicas, las cosas que ya ustedes deberían dominar. Bien, disculpen que me haya extendido un poquito en esto. Volvemos a los apuntes. Ya, verdades, sí, que solo se entenderán por medio de un estudio diligente de la palabra. Estas son las cosas que Dios nos ha revelado, ya, son las que necesitamos saber y comprender, ya, y se nos han revelado de tal forma que para nosotros están completas, ya. Vuelvo a decir, cosas como tan básicas, pero a la vez tan fundamentales y tan maravillosas como que Jesús murió para salvarme, ¿sí? Básico, ¿no? Pero sin eso básico no hay construcción, no hay nada. Y es lo que debería hacernos que lo amáramos con todo el corazón, ¿no? Entonces, son las cosas que Dios sabe que necesitamos saber y comprender de una forma completa en nuestra realidad. Luego están las cosas que Dios ha revelado parcialmente, ¿sí? Parcialmente. Lo que necesitamos saber, esto es lo que necesitamos saber, pero que no podríamos entender completamente, ¿sí? Y dentro de esto hay enseñanzas como las que vimos, ¿no? Los atributos de Dios. ¿Cómo entender la eternidad? Yo les expliqué y les confesé que para mí es un tema la eternidad, ¿ya? Porque no tengo ni solucionado el problema de quién fue primero, o el huevo o la gallina. No, bueno, sí lo tengo solucionado, sí. Sé que fue primero la gallina, Dios creó la gallina. Ya, y de ahí vienen los huevos, ¿no? Pero esa, ¿cómo es? ¿Qué fue primero, no? La eternidad, ¿cómo entiendo yo humanamente, con mi cerebrito limitado, a un ser que no tuvo principio ni tendrá fin? Lo canto, ¿sí? Lo oro, lo enseño, ¿sí? Lo pienso, suena maravilloso, pero si ustedes me dicen, ¿lo entiendes completamente? ¿Cómo puedo entender algo que no puedo palpar? Si todo lo que yo veo tuvo un principio y lo más probable es que tenga un fin. Pero nuestro Dios no tuvo ni principio ni va a tener fin. Eso es eternidad. Entonces es una revelación de Dios que es parcial en el sentido de que la necesitamos creer, pero que no podríamos entenderla completamente, ¿ya? Eh, Otra cosa, aunque les parezca, tal vez no estén de acuerdo conmigo, pero saben que el cielo es una de esas cosas que se nos ha revelado, ¿ya? Parcialmente, porque no la podríamos entender completamente, ¿ya? Ustedes me dirán, pero sí, el cielo está clarito, en Apocalipsis, ¿ya? Cosas como esas. Pero recordemos y entendamos cielo en el sentido de que es el lugar donde Dios habita, ¿no? ¿Estamos de acuerdo con eso? ¿Sí? A ese cielo no nos referimos, no al cielo de acá, ¿ya? No donde andan las aves, ni incluso al cielo sideral, al universo, ¿cierto? Al espacio sideral. Eh, le, le- les pongo un ejemplo. Apocalipsis nos dice que Juan allá vio calles, ¿sí? Que eran como de oro y un mar de cristal. ¿Ya? Muchos creyentes anhelan eso. ¿Está mal que anhelen llegar a ver el mar de cristal, las calles de oro? No, no es malo, no es malo. Pero cuando uno profundiza un poquito, entiende, ¿ya? Que eso no es literal, porque el lugar donde Dios habita es un lugar de tipo o de naturaleza espiritual. Dios es espíritu, lo vimos, ¿no? Entonces, el hecho de que creamos que vamos a llegar allá y vamos a caminar por calles de oro, ¿sí? Y no entendemos que lo que está mostrándosenos ahí es una revelación del cielo con un lenguaje, con figuras humanas, para que entendamos lo maravilloso de ese lugar, ¿ya? Si no entendemos eso, claro, vamos a seguir esperando y anhelando esas calles de oro y ese mar de cristal. Tanto es así que muchos cristianos quieren estar en ese lugar,
para eso, para ver las calles de oro y el mar de cristal. Y uno le dice, bueno, ¿no sería la idea que queríamos estar allá para estar con Jesús? Ah, sí, eso también. Sí. Ah, eso también, sí. Sí, que se me había olvidado ese punto. No, por supuesto. Pero de la abundancia del corazón habla la boca. Y hay gente que está esperando eso, ¿no? Hay cristianos que salen a predicar, que, que, que diezman, que ofrendan, que viven su vida cristiana, porque quieren que su casa, la mansión que el Señor les tiene, ¿sí? La casa que les fue a preparar, sea un bungalow y no una de Socobesa, por más, ¿sí? No, no de estas viviendas sociales. Y esa es la motivación. Entonces, cuando uno lee el libro de Apocalipsis y ve todo eso maravilloso libro de Apocalipsis, uno no tiene que perder el enfoque, que solo es una descripción de lo que rodea al único que interesa, al único que importa, al que está sentado en el trono y al Cordero. Todo gira en torno a eso. Los 4 seres vivientes, los 24 ancianos, ¿quiénes son? Bueno, en su momento lo entenderé, pero hay algo que está clarito en el libro de Apocalipsis, ¿no? Hay cosas que no, por ejemplo, quiénes son los 4 seres vivientes, los 24 ancianos, quién es el dragón. Podemos tener nuestras conclusiones y la iglesia está dividida en muchas cosas del Apocalipsis, pero hay cosas que están claritas en el libro de Apocalipsis, ¿o no? Por ejemplo, que el Cordero es digno de recibir toda nuestra adoración, que gracias al Cordero hemos sido salvados, que por la obra del Cordero estaremos en ese lugar, ¿sí? Y que por la eternidad, como dice el libro de Apocalipsis, por los siglos de los siglos, ¿sí? Día y noche, le estaremos adorando y le estaremos bendiciendo. ¿Por qué? Porque Él fue inmolado por nosotros y porque con su sangre ha hecho de nosotros reyes y sacerdotes, un reino para el Señor nuestro Dios. Eso está clarito, ¿no? La victoria de Jesús. Eso es irrebatible en el libro de Apocalipsis, ¿no? ¿Quién es el jinete del capítulo 6? Algunos discuten cuando se abren los sellos, ¿no? Aparece el primer sello y un jinete blanco, ¿no? Algunos dicen que es el Señor Jesús, otros dicen que no. Ya. Pero si uno va a Apocalipsis 19 y ve ahora al otro jinete, sea el jinete blanco, y que lleva escrito en su muslo y en su vestidura, ¿no? Tiene su nombre ahí, clarito, el Verbo de Dios, ¿sí? El Rey de Reyes, el Señor, que clarito, ¿no? Y sabemos que Él es el que viene, y viene en un caballo, y viene como conquistador. Entonces, no hay nada de difícil en eso. Sabemos quién es Él. Entonces, el libro de Apocalipsis es un libro preciso para mostrarnos lo que estamos viendo. Hay cosas que son claritas, y son las que nos deben motivar, ¿ya? Jamás olvidarnos de esto, querido hermano. No sé si voy un poco rápido o voy bien, ¿no? Espero que no. La idea es que vayamos entendiendo el tema, ¿no? Entonces, tenemos que ser cuidadosos cuando vemos cosas que no nos han sido completamente reveladas. Le estaba hablando del cielo. El cielo es un lugar que en la Biblia no está absolutamente revelado. No sabemos muchas cosas de ese lugar donde Dios habita. ¿Ya? No las sabemos. Sabemos lo que se nos ha sido revelado, que es un lugar donde Dios habita, por lo tanto la paz es eterna, no hay muerte, no hay enfermedad. Gloria a Dios por eso, ¿no? Pero hay muchas cosas que podríamos cuestionarnos y decirnos, pero allá esto, allá este otro. Les tiro una típica, ¿nos vamos a conocer arriba? Dígame que esa no es típica, ¿no? ¿Voy a conocer a mi esposito? No, no voy a conocer a mi esposito. Ya lo siento, guachito, pero... y hay gente que se obsesiona con esto. Y yo les tengo que decir que eso no está así. No les puedo decir, miren, vayan a este libro, lean en tal versículo capítulo y ahí les va a dar la respuesta, porque eso no está. No está. Pero lo que sí está es que cuando estemos allá, ¿sí? No va a haber dolor, ¿sí? Y el centro de todo va a ser el Señor Jesucristo. Así que, bueno, si no hay dolor,
démosle nomás para adelante. ¿Ya? Esa es, entonces, eso es lo que nosotros no lograríamos saber, muchas cosas del cielo, ¿ya? Porque el cielo es la presencia de Dios, la presencia, el lugar, la habitación de Dios directa. Entonces, si no entendemos completamente a Dios, tampoco podríamos conocer ese lugar, ¿ya? Se dice que el cielo es el lugar donde Dios habita. Ya, un teólogo antiguo dijo que el infierno sería el cielo si Dios habitara en el infierno, ¿sí? Y el cielo sería el infierno si Dios no habitara en el cielo, ¿ya? Eso no es literalmente bíblico, ¿ya? Pero es una idea que gira en torno a una gran verdad. Y es entender que Dios es el centro de todo. Dios es el que hace la diferencia. ¿Se recuerdan de las cosas santas del tabernáculo y luego del templo? El tabernáculo era santo. ¿Por qué? Porque Dios habitaba en ese lugar. La gloria de Jehová llenó el tabernáculo. Luego llenó la gloria de Jehová el templo. Y su gloria, su santidad, por así decirlo, entre comillas, contagiaba a todo. Y todo era santo por el que habitaba en el templo. Pasaron años en que los israelitas decían, no, tenemos el templo. Ofendían a Dios cuando querían, ¿sí? Vivían a la manera de ellos, pero ellos decían, está el templo. ¿Sí? No me recuerdo cuál de los profetas, se los voy a buscar después. Se basa en esto, dice, creo que fue Ezequiel, ¿no? ¿De qué sirve que tengan el templo? Si ustedes no honran al que santifica el templo. Años, siglos después de eso, Jesús lo enseñaría también, ¿sí? ¿Quién es realmente santo? ¿Lo que es santificado o el que santifica? Está clarito, ¿no, hermanos? Entonces, el cielo es maravilloso, pero también es un lugar que no nos ha sido revelado completamente. Se nos ha sido revelado lo justo y lo necesario que tenemos que saber de él. La omnipresencia. ¿Cómo entendemos a un ser que es todopoderoso? ¿Sí? Pero que ha decidido no hacer cosas. ¿Cómo entendemos a un Dios soberano que permite que ocurran cosas que él no quiere? ¿Sí? Son cosas maravillosas, ¿no? Bueno, hoy día espero que la entendamos un poquito más después de los estudios que hemos tenido, ¿no? Sí, espero, espero. Y dentro de esto, hermano, está la triunidad de Dios. ¿Ya? Bien, lo tercero, Dios no ha revelado lo que no necesitamos saber, ni podríamos entender. ¿Y por qué están en la Escritura? Están justamente para mostrarnos eso, de que hay cosas que Dios, ¿sí? Podría mostrarnos, pero que no seríamos capaces de entenderla, ni las necesitamos. Apocalipsis, por ejemplo, un solo ejemplo, lo vimos, ya, pero para mis hermanos que no estuvieron en esos estudios, en Apocalipsis 10, ya, los voy a leer yo, versículo 3 y 4, ya. Aquí hay una de las tantas cosas que uno podría decir que pasó aquí, ya. Si ustedes lo buscan, quieren buscarlo conmigo, Apocalipsis 10, ya, versículos 3 y 4, dice lo siguiente: y clamó a gran voz, como ruge un león. Y cuando hubo clamado, 7 truenos emitieron sus voces. Cuando los 7 truenos hubieran emitido sus voces, yo iba a escribir. Recuerden que el Señor le dijo a Juan, escribe. Y entonces todo lo que él veía lo iba escribiendo. Era obediente Juan. Y él iba a escribir. Sin embargo, dice, pero oí una voz del cielo que me decía, sella las cosas que los 7 truenos han dicho y no las escribas. Yo estaría tentado a decirle, sigan leyendo porque más adelante sale eso. Pero si ustedes siguen leyendo Apocalipsis hasta el final, hasta donde dice la gracia sea con ustedes, amén, no sale en ninguna parte lo que dijeron estos truenos. Sencillamente, Juan selló estas palabras. ¿Sí? Ahí está escrito. Ahora, el problema lo tienen los hermanos y las hermanas que son curiosas, ¿no? No, Señor. ¿Cómo me haces esto, Señor? ¿Ya? Porque la curiosidad, ustedes saben, es así, ¿no? Es como una picazón, ¿no? No, pero ¿cómo? 7 truenos emitieron sus voces. Yo quiero saber eso. Y comienza a picarle Ay, pero yo necesito saberlo, ¿ya? No, ahí está escrito. Y uno se pregunta, ¿pero para qué lo escribió Juan? ¿Por qué Juan sencillamente dice, termina todo diciendo, clamó a gran voz como ruge un león y cuando hubo clamado, 7 truenos emitieron sus voces? ¿Sí? Y Juan puede haber dicho, no entendí nada de lo que dijeron ellos, me fue velado. Pero no, Juan escucha y él recibe la orden de no escribirlas, sellarlas, no las escribas.
Ahí está, po. ¿Ya? Ahí está. ¿Saben ustedes que en República Dominicana hubo años atrás un predicador que él creía que era la reencarnación, no me recuerdo si era de Elías, creo que era, ¿ya? Y él decía que con otro hermano, ¿sí? Otro apóstol, que se convirtió en el segundo testigo, que eran los testigos del Apocalipsis, ¿ya? Y que Dios les había dado la autoridad y la orden de revelar justamente lo que estos truenos dijeron, ¿ya? Entonces uno dice, wow, ¿quieres que les dé el link para que sigan a estos hermanos? Espero que no, ¿sí? O sea, partiendo porque reencarnación ya sabemos que no tiene nada que ver con la palabra de Dios. Pero la gente llega a esto, ¿sí? Llega a esto, qué triste. Sencillamente Dios lo dejó ahí y yo creo que esto lo dejó Dios para que nosotros dijéramos, si hay cosas que sencillamente Dios nos está queriendo decir que no las vamos a entender, pero que tampoco las necesitamos saber, ¿sí? Esa es la idea de pasajes como este. Miren, hay una carta que Pablo habla, ¿sí? La carta que le escribió a la iglesia, la Odisea. ¿Dónde está esa carta? No está en ninguna parte. En el Antiguo Testamento, en Josué, se habla del libro de Jacer. ¿Dónde está ese libro? Nadie sabe. ¿Ya? ¿Dónde están esos libros que dicen las crónicas de los reyes de Israel? Que no es lo mismo que las crónicas nuestras, ni las de los reyes. ¿Dónde están esos libros? Se hacen mención en la Escritura, pero son cosas que no las necesitamos, ¿sí? Por eso no están en la palabra del Señor. Juan dijo que se hicieran tantas cosas que ni en el mundo cabrían todos los libros, ¿ya? Para mostrar todo lo que el Señor hizo, ¿ya? De hecho, lo vamos a ver un momento más adelante. Los evangelios son sumamente selectivos. Dejan muchas cosas sin contarnos, porque no es el propósito de Dios que sepamos esas cosas, ¿ya? Muy bien. Así que hay cosas entonces que Dios nos no ha revelado, pero están en la Escritura y no han sido reveladas, no las necesitamos. Ahí están. No están solo por estar, tiene ese propósito de mostrarnos que Dios es soberano en todo lo que nosotros necesitamos saber. Lo otro que tenemos que tener claro, hermanos, que el medio supremo para nosotros como hijos de Dios, para entender, ¿ya? Para comprender, para asimilar una revelación de Dios, no es el intelecto, es la fe. Eso lo vimos también en clases atrás. Hebreos 11:3. Hermanos queridos, me dan un minutito. Si quieren, mientras tanto, alguien busque 11:3, que es muy importante. Lo sabemos tal vez, pero léanlo. Se me va a descargar de nuevo el computador. Vengo inmediato, ¿ya? Ay, Jesús, Jesús, Jesús. Leo Hebreos 11, 3 y 4. Por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios, de modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Por la fe, Abel ofreció a Dios más excelente sacrificio que Caín, por lo cual alcanzó testimonio de que era justo, dando Dios testimonio de sus ofrendas y muerto aún habla por ella. Ya, disculpen, hermanos. Viaje del oficio. Se me había olvidado dejar cargando el computador. Me imagino que está clarito Hebreos 11:3, ¿no? Por la fe entendemos, ¿no? De hecho, eso maravilloso, hermanos, que es la creación. Dice, por la fe entendemos. No podemos negar que aceptar la creación como lo dice Apocalipsis, como lo dice, perdón, Génesis, es un desafío a la fe, ¿o no?
Es un desafío. La creación es un desafío a nuestra fe, especialmente cuando comenzamos a leer de que Dios crea vegetación sin haber creado el sol. Y se nos produce ese problema, conflicto grave con la ciencia, ¿no? Y uno dice, ¿pero cómo? Entonces, es que el Señor tendría que haber sido un poquito más amigable con nosotros y a él no le costaba nada haberlo hecho al revés, ¿no? Para que no tuviéramos problemas con la ciencia. Pero Dios lo dejó escrito así. La pregunta es, ¿Dios sabía que luego con los siglos los seres humanos sabrían que la vegetación depende del sol? Por supuesto que lo sabía. Entonces, ¿por qué hace la creación de esa manera? Hay una sola razón y una clara. Es que Dios quiere mostrarnos que Él es el creador y Él crea como Él quiere. ¿Sí? La pregunta es, ¿la vegetación puede vivir sin el sol? Científicamente se nos dice que no. ¿Sí? Pero nosotros decimos que sí. Mientras que Dios quiera darle vida a la vegetación va a existir. ¿Qué es lo que está diciéndonos Dios en Génesis 1? Que todo depende del creador y no de las leyes naturales. Las leyes naturales fueron dadas por Dios para que la creación que Él creó funcionara. Pero si el sol desapareciera, ya sabemos que se extiende, nosotros moriríamos todos, pero si Dios quisiera hacer desaparecer el sol y que no desaparezca la tierra no desaparecería. Eso es creer, es tener fe, ¿no? Eh, para muchos es anticientífico, pero nosotros no estamos diciendo que las plantas no dependan del sol. Sabemos que es así, porque son las reglas que Dios puso. Pero sobre eso está el hecho de que nosotros creemos, tenemos la fe de que Dios está por sobre las leyes sobrenaturales, por sobre su creación. ¿Ya? Espero que nuestro corazón, digamos, un amén a esto, ¿no? Está por sobre todo aquello. La fe, hay que tener fe para creer en la creación. ¿Ya? Especialmente, hermano, cuando por todos lados nos están diciendo que es ilógico, que es anticientífico, que es un cuento, que es un poema. Génesis capítulo 1. Por la fe vamos a ser capaces de entender las cosas que Dios nos revela. Antes que nada, miren, en el cristiano, perdón, vamos primero a la parte secular. La parte secular dice, primero compruebo y luego acepto. ¿Estamos de acuerdo con eso, no? ¿Ya? Es como si alguien me dijera, a ver, la famosa, esta ley, ¿cierto? La ley de la gravedad. ¿Ya? Viene alguien y me dice, a ver, todo lo que sube va a tener que bajar. O todo lo que está arriba, si se suelta o se le deja en el aire, va a caer. Ley de gravedad. ¿Ya? Entonces, cuando a mí me dicen eso, yo digo, primero voy a comprobarlo. ¿Qué es lo que hago? Levanto algo, lo suelto, ¡pum! Y cae. Ah, ya, lo creo. Pero en el cristianismo no es así. En el cristianismo es, creo en Dios, creo lo que Dios me dice, luego acepto y compruebo aquello. ¿O no es así? Sí. ¿Cuántas veces el Señor probó la fe de la persona, o no? ¿Ya? ¿Se recuerdan cuando él decía, toma tu lecho y anda? ¿Sí? Yo me imagino que ellos habrán sentido tal vez el poder de Dios, pero también igual es un desafío a su fe. Pero ¿cómo quieres que tome mi lecho y ande si estoy enfermo? No. Algo ocurrió con ellos, ¿no? Que les permitió hacer eso. Y con nosotros exactamente lo mismo. La única forma, mis queridos hermanos, para entender lo que Dios nos quiere revelar es que nuestra razón y nuestra experiencia estén sujetas a la fe. Que la razón y la experiencia nuestra sean producto de la fe y no al revés. ¿Ya? ¿Está claro? Esa es la idea, ¿no? Por medio de la fe. Hay cosas que nosotros vamos a leer la palabra y lo único que vamos a tener que decir, creo. Creo en ti, Señor. ¿Sí? Creo. Le pregunto, a ver, ¿a quién le pregunto? A mi hermana Miriam. Tiene su micrófono abierto, le voy a hacer una pregunta. ¿Su nombre está escrito en el libro de la vida? Amén. Amén. ¿Ha visto ese libro? No, ¿Y cómo está segura? por fe, Perfecto. lo creo. Está clarito, ¿no? Ujú. Así de sencillo. Exacto. Mm. Pero qué ridículo, ¿cómo creer en algo que yo no he visto? Eso es la fe. Mm. Y es Tener la fe. forma,
y es la forma que nosotros nos acercamos a Dios, ¿no? Gracias, mi hermanita Miriam. ¿Ya? ¿Cómo sé que Jesús viene? Si han pasado más de 2000 años. Y han muerto, y siguen muriendo generaciones que creyeron que Jesús venía en su tiempo. Y nosotros seguimos creyendo. ¿O, hermana Sandra, usted cree que Jesús viene? ¿Sí? Pero yo le podría dar muchas razones para creer que no, pero usted igual sigue creyendo. ¿Por qué? Porque usted es obstinada, ¿no? No, leí sus labios por fe. O sea, muchas cosas de la Escritura solamente las entendemos y las vamos a creer por medio de la fe. Hay cosas que se pueden comprobar luego por experiencia, ¿no? En fin, o sencillamente incluso por la razón, pero algunas que solamente vamos a tener acceso por medio de nuestra fe. Muy bien, queridos hermanos. Esto es un golpe al egocentrismo humano, ¿no? No, yo puedo, no, déjenme por favor, yo quiero entender, yo puedo entender. No, mi hijito, no, mi hijita. Usted, si no cree en el Señor, no va a entender muchas cosas. Necesita depender, porque la fe es depender del dicho de Dios. La fe es depender de lo que Dios nos ha dicho. Eso es fe. ¿Ya? Muy bien, ¿estamos claritos con esto? Espero que sí. ¿Alguna pregunta en lo que vamos hasta ahora? Si no hay preguntas, podemos entrar entonces. Bien, no hay ninguna pregunta. Ok, vamos entonces, hermanos. Vamos a entrar al tema de la Trinidad de Dios. Pero mis queridos hermanos, vamos a hacerlo de la siguiente manera. No vamos a ir a ningún versículo para decir donde se nos diga que Dios es triuno. Vamos a empezar de otra manera. ¿Ya? Todos sabemos que cuando Dios se revela en el Antiguo Testamento, Él es Dios. ¿Estamos claros con eso, no? Muy bien. Jehová, Yahvé, Yahweh, como dijimos, el nombre, este maravilloso nombre de nuestro Dios, que lo representa a Él, a Dios, que eso es lo importante. ¿Ya? Nuestro Dios es real, eso lo sabemos, ¿no? Creo que lo sabemos muy bien. Y siempre se revela, casi el 99%, se revela como un Dios singular, ¿no? No en plural, en el sentido de que siempre es el Dios o Dios, una persona. ¿Estamos de acuerdo con esto, no? Bien. Ahora, obviamente, vamos a descubrir que en el Antiguo Testamento también habían luces de lo que era la doctrina de la Trinidad de Dios. Para mis hermanos que no están muy familiarizados conmigo, ya que están hace poquito escuchándome compartir la palabra, van a escuchar y van a ver que yo repito mucho la palabra triunidad, ¿sí? Y no me refiero, no uso la palabra Trinidad, ¿ya? No es que yo tenga una doctrina rara sobre la Trinidad, no, lo que pasa es que triunidad, ¿ya? Y Trinidad es lo mismo. ¿Por qué yo uso triunidad? Porque a mí me suena mucho más acomodable el saber que es uno, ¿no? 3, 1, que es lo mismo que nos enseña la palabra Trinidad, ¿sí? Trinidad. Pero para mí es más literal triuno. Tan sencillo como eso, no tiene ninguna otra ciencia. Lo que nosotros creemos sobre la triunidad o sobre la Trinidad es exactamente lo que creen todas las iglesias bíblicas, ¿ya? Evangélicas, más que evangélicas bíblicas, ¿no? Las que nos basamos en la palabra de Dios. Así que Padre, Hijo y Espíritu Santo, 3 personas, ¿sí? Una esencia, una voluntad, un Dios. Ya, así que más que nada para explicar eso, ya, para que no se asusten algún hermano o alguna hermana. ¿Y a qué se refiere este hermanito con Trinidad? ¿Ya está inventando una nueva doctrina? No, es otra forma de decir Trinidad. ¿Nos queda claro, cierto? Ya. Van a tener que acostumbrarse porque, pero no es tan difícil. Creo, ¿no? Para los hermanos que ya llevan más tiempo conmigo no es tan difícil, ¿cierto? Chura, nadie dijo nada. ¿Ya? Ya, gracias, hermana Sandra. Así de sencillo, ¿no? O sea, ustedes me pueden escuchar decir Trinidad y también me podrían estar escuchando decir Trinidad, pero por el tema de que
Me gusta las personas que me escuchen que he grabado que son 3, ¿cierto? Y 1 a la vez. Triuno me suena un poquito más, un poquito mejor, ¿ya? Así que bueno, hablemos entonces enfoquemos la Trinidad de Dios, pero no yendo a versículos que nos digan son 3 en 1, ¿ya? No vamos a hacer eso, vamos a ir por otro camino. Ya nos quedó claro que Dios es singular, o sea, en el sentido que es uno, ¿sí? Por ejemplo, nuestra Reina Valera, en Deuteronomio, capítulo 6, ¿sí? Eso, si quieren, lo pueden buscar. En Deuteronomio, capítulo 6, ¿sí? En el versículo 4, dice, oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es, ¿sí? Ahora, otras versiones no dicen uno es, sino que dicen el Señor nuestro Dios es el único, ¿sí? O sea, es el único, no hay otro. Único, único uno, ¿ya? Único uno. Entonces, la idea del Antiguo Testamento, mis queridos hermanos, que nos habla de la singularidad de Dios de una forma muy, muy normal, porque esa es la idea, ¿ya? Esa es la idea. Pero nosotros vamos a acudir y vamos a llegar al mismo punto de la enseñanza de la Trinidad de Dios, pero de otra manera. ¿Cómo lo vamos a hacer? Vamos hoy día a entrar en la maravillosa, e inefable y gloriosa persona del Señor Jesucristo. ¿Les parece? ¿Sí? En respuesta a mi hermana Sandrita, que la otra vez me echó la foca. Mano Pablo, ¿no hay a hablar de Jesús? ¿Cómo no hay a hablar de Jesús? Entonces, en parte, en respuesta a mi hermana, no, por supuesto, que era parte de esto, ¿no? Yo le dije que era la idea, ¿no? Entonces, hoy día vamos a entrar a examinar en la palabra de Dios, en su revelación, la persona maravillosa del Señor Jesucristo. ¿Qué va a ocurrir con esto? Nos vamos a encontrar con que claramente la Biblia nos enseña que Jesús es Dios. ¿Sí? Eso lo vamos a descubrir. Yo sé que usted lo sabe, pero lo vamos a ir viendo en la palabra. ¿Ya? Recuerden, ¿qué es lo que estamos haciendo en estos estudios? Estamos aprendiendo, muchos vamos a aprender cosas nuevas, ¿sí? Pero también muchos vamos a refrescar enseñanzas que sabemos. Pero este refrescor que el Espíritu Santo trae al tocar estas enseñanzas son de tremenda fortaleza, nos animan mucho. Yo espero que lo que haya ocurrido con los atributos de Dios, ¿no? Que hoy día, después de haber estudiado todos esos maravillosos atributos de Dios, hoy día sea más lindo adorarlo, más lindo alabarlo, más lindo engrandecerlo, que haya sido un aliciente para mi comunión diaria con Dios, para enfocarme más en Él. Esa es la idea, ¿no? Esa es la idea. Entonces, cuando entremos a la persona de Jesús, wow, tiene que pasar exactamente lo mismo. Y luego, cuando veamos al Espíritu Santo, exactamente lo mismo. Sin más redondear nada, vamos a entrar directamente. Yo les quiero invitar que vayamos al Nuevo Testamento y nos vamos a enfocar, primero que nada, en un tremendo caso, ¿sí? Que todos lo saben y que tal vez sepan que se refiere a la Trinidad de Dios, pero vamos a examinar este caso, que es el bautismo de Jesús. Vamos a Mateo capítulo 3, 16, 17. A ver, vamos a hacer lo siguiente. Pastor Raúl, Mateo 3, 16, 17. Hermano Norman, si está por ahí, hermano querido. Marcos, ¿no está? Ya. Entonces la hermana Tere, ¿sí? Hermana Teresa, ¿puede ayudarnos? Marcos capítulo 1, versículos 10 y 11. Hermana Jackie, ¿estás por ahí? ¿Nos puedes ayudar o estás ocupadita? Hermana Laurita, mientras tanto. Ah, no. Sí estoy, sí estoy. Sí, sí, sé que estás. Gracias, Señor, porque estás, querida hermana. Pero la pregunta es, ¿puedes ayudarnos con la lectura o prefieres estar ocupadita y tal vez no puedes, ¿no? Sí, sí ¿Sí? puedo. Ya. Sí, Lucas no hay 3, problema. Jackie, por Sí. favor. Genial. Lucas 3, 21 y Lucas. 22. Sí. Ya, y mi hermano Daniel, Juan 1, 29 al 32. Vamos a ver cómo el Espíritu Santo se preocupa de repetir, en esencia, casi literalmente, lo que ocurre en el bautismo de Jesús,
que es lo que nos incumbe ahora, hay cosas que no es que difieran, son diferentes puntos de vista con respecto al bautismo de Jesús, pero en lo que están absolutamente de acuerdo, ¿sí? Me refiero en lo escrito, no porque ellos no estuvieran en ese acuerdo, a ver, borro eso, porque puede sonar raro, ¿no? En lo que ellos, los tres evangelistas, que se les llama los sinópticos, Mateo, Marco y Lucas, lo que los tres, guiados por el Espíritu Santo, escriben, ¿sí? De forma idéntica, ¿ya? En el sentido de lo que, de lo que ocurre, ¿ya? Es la presentación de tres personajes ahí, tres personajes especiales, ¿ya? Y vamos a ver que Mateo, Marco y Lucas, ¿ya? Lo repiten, ¿sí? Lo repiten. Ustedes saben que hay cosas que Marcos tiene, que Lucas no tiene, ni que Mateo tiene, y así sucesivamente, ¿no? Son complementarios. Pero esto, los tres lo tienen, y Juan no lo tiene igual, pero el contexto habla de las mismas tres personas, o los tres personajes que aparecen aquí. Vamos, leamos por favor, Pastor Raúl, Mateo 3, 16, 17, versión de Mateo del bautismo de Jesús. Y Jesús, después que fue bautizado, subió luego del agua, y he aquí los cielos le fueron abiertos, y vio al Espíritu de Dios que descendía como paloma y venía sobre él. Y hubo una voz de los cielos que decía: Este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Gracias, Pastor. Es muy importante esto. Tal vez es algo tan común que lo leamos, ¿no? Pero aquí hay una revelación tremenda. No la podemos pasar por alto. No podemos bajarle el perfil. Es algo tremendamente profundo, una revelación maravillosa de Dios, ¿ya? Del Espíritu Santo. Tres personas, ¿o no? Hay tres personajes aquí. ¿Cuáles son los tres personajes? Está uno que ha sido bautizado por Juan. Ese es el primer personaje, ¿no? Que ahora está subiendo las aguas. Hay un segundo personaje que es uno que viene descendiendo. ¿Estamos de acuerdo, no? Y que viene sobre el otro personaje, el primero, que es el que ha recibido el bautismo a través de Juan el Bautista. Y hay un tercer personaje, ¿sí? De quien es la voz que viene desde el cielo, ¿sí? Por lo tanto, tenemos a un personaje saliendo de las aguas, tenemos a un personaje descendiendo y tenemos a un personaje arriba en el cielo hablando. Notamos bien los tres personajes, ¿cierto? Está clarito. Usted va a decir, sí, yo se lo sé, genial, qué bueno que lo sepa. Pero vamos a ver cómo se repite, ¿ya? Los mismos tres personajes. Marcos 1, 10 al 11. Mi hermana Teresa. ¿Ya? Y luego, cuando subía del agua, vio abrirse los cielos y al Espíritu como paloma que descendía sobre él. Y vino una voz de los cielos que decía: Tú eres mi Hijo amado, en ti tengo complacencia. ¿Están los tres personajes? Sí. Los mismos, ¿no? Clarito, casi idéntico entre Marco y Mateo. El que viene saliendo de las aguas porque recién es bautizado, el segundo personaje que viene descendiendo sobre el que acaba de ser bautizado, y el tercer personaje que es el que está hablando y que está en el cielo, porque dice que desde el cielo se oyó una voz, ¿no? Lucas, capítulo 3, 21 y 22, hermana Jackie, por favor. Amén. Aconteció que cuando todo el pueblo se bautizaba, también Jesús fue bautizado. Y orando, el cielo se abrió y descendió el Espíritu Santo sobre él en forma corporal como paloma. Y vino una voz del cielo que decía: Tú eres mi Hijo amado, en ti tengo complacencia. Gracias, hermana Jackie. Difieren en algunos puntos, como por ejemplo, que dice que Jesús estaba orando, ¿no? Que el personaje que venía saliendo de las aguas estaba orando, y mientras ese personaje oraba, ahí descendió el Espíritu Santo. Pero los personajes son los mismos, ¿o no? El primer personaje que ha sido recién bautizado, que está saliendo de las aguas, y que según Lucas estaba orando, pues era, ¿cierto? Ya, pero que sale de las aguas. El segundo personaje, que es el que viene descendiendo, y el tercer personaje, que es el que habla del cielo. Clarito, ¿no? No hay ningún problema hasta ahora, ¿sí? Ahora, Juan. Juan es el evangelista, por definición, diferente a los otros tres. También vamos a estar hablando un poquito de eso después. Pero vamos a leer el contexto que sí Juan registra sobre Juan el Bautista. Juan, capítulo 1, 29 al 32, hermano Dani.
El siguiente día vio Juan a Jesús que venía a él y dijo, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Este es aquel de quien yo dije, después de mí viene un varón, el cual es antes de mí, porque era primero que yo. Y yo no le conocía, mas para que fuese manifestado Israel, por esto vine yo bautizando con agua. También dio Juan testimonio diciendo, vi al Espíritu que descendía del cielo como paloma y permaneció sobre él. Gracias, hermano Dani. ¿Se dan cuenta? Juan no habla del bautismo de Jesús directamente. Pero la declaración de Juan el Bautista es una alusión directa al bautismo. Cuando leímos en Mateo, en Marcos y en Lucas, ¿cierto? Y dice, y vio al Espíritu descender, ¿no? ¿Se recuerdan que lo leímos? Y uno se pregunta, ¿quién vio al Espíritu descender? Entonces uno dice, Jesús. Correcto, puede haber sido Jesús también. Pero aquí, según Juan el Bautista fue el que lo vio. Juan el Bautista fue testigo de que el Espíritu descendía en forma corporal sobre aquel que él recién había bautizado. Y esa era la señal que Dios le había dicho a Juan el Bautista, que sería la que le indicaría quién es el ungido, quién sería el Hijo de Dios. ¿Ya? Y en este contexto salen los tres personajes también. ¿Sí? Juan el Bautista dice, he aquí el Cordero de Dios. Ahí tenemos el personaje. Tenemos el primer personaje, el Cordero, ¿sí? que Juan claramente lo relaciona con Jesús, que es el mismo que Mateo, Marcos y Lucas, es el que recién había sido bautizado y venía saliendo las aguas. Segundo, el segundo personaje, aquel dijo Juan sobre el cual veas descender al Espíritu, ¿sí? Ese es el Hijo de Dios, ¿no? Ahí está el segundo personaje, porque Juan da testimonio que lo ve. ¿Cuándo lo ve? En el bautismo de Jesús. Aunque Juan no declare directamente el bautismo de Jesús, aquí hay una clarísima relación y una descripción de lo que ocurrió en lo que Mateo, Marcos y Lucas nos definen. Y por último, ¿sí? Es el Cordero de Dios. Uno es el Cordero, otro es Dios y el Espíritu. Están los tres personajes también, ¿ya? En un contexto diferente porque Juan escribe con otro propósito diferente. ¿Nos queda clarito, hermanos? ¿Sí? Por lo tanto, aunque Juan el Evangelista no nos diga, ¿ya? O no nos relate el bautismo de Jesús, el testimonio de Juan el Bautista conecta totalmente este momento y esta declaración de Juan con el bautismo de Jesús. Ahora, ¿para qué Juan, guiado por el Espíritu Santo, dice, yo no voy a escribir lo que mis hermanos escribieron? Yo voy a tener otra perspectiva para enseñarles a Jesús, nuestro Señor. ¿Sí? Bien, nos queda clarito el panorama. Eso es muy importante que tengamos claro el panorama. Entonces, ¿por qué es tan trascendentalmente importante esto? Porque tenemos que dejar claro que los tres personajes son diferentes, ¿no? Uno que está en el cielo, uno que desciende y uno que está saliendo de las aguas. ¿Sí? Son tres diferentes. Tres personas diferentes. ¿Ya? Entonces, esto le produce un poco de problema cuando enfrentamos la Trinidad de Dios, pero no debería, porque el camino que vamos a ocupar, como les dije, no es ir directamente a la definición de la Trinidad, sino vamos a ver que Jesús la palabra de Dios nos enseña que Jesús es Dios. Pero si la Biblia nos enseña que Jesús es Dios, ¿ya? El que está saliendo de las aguas es Dios. ¿Sí? El que está hablando en el cielo y dando testimonio, ¿quién es? Dios también. Y si la Biblia nos enseña que el Espíritu Santo es Dios, por lo tanto, el que viene descendiendo también es Dios. O sea, Dios está arriba, Dios viene descendiendo y Dios está abajo. Y uno dice, wow. O sea, tenemos tres dioses. ¡Yujú! A falta de un Dios, bueno, son tres. ¿Sí? Uno podría llegar a esa conclusión, ¿no? Pero ya hemos visto que en el Antiguo Testamento siempre se nos habla de un solo Dios. Hay tremendo testimonio, lo vamos a ver después, ¿ya? Cuando veamos la Trinidad en sí misma.
Siempre Dios en el Antiguo Testamento está diciendo yo, solo yo soy Dios. No hay más Dios que yo. Pero resulta que ahora, en el comienzo del Nuevo Testamento, ¿sí? En las primeras páginas de los primeros escritores del Nuevo Testamento, que fueron los evangelistas, Mateo, Marco y Lucas, nos están presentando a Dios arriba hablando, a Dios descendiendo y a Dios siendo bautizado. ¡Wow! ¿Qué significa esto? Ya con esto me tiene que quedar claro una cosa. No puedo decir que son tres dioses, porque eso sería una blasfemia. ¿Sí? Yo no creo que haya tres dioses. Yo creo que hay un solo Dios. Eso me lo deja clarito el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento también. Lo vamos a ver. Pablo habla de un solo Dios, ¿ya? Pero también ahora nos está diciendo que este Dios puede estar en un lugar, en dos lugares y en tres lugares al mismo tiempo. Ah, bueno, sí, lo aprendimos. Él es omnipresente. ¿Sí? Por lo tanto, puede estar en todo el... Pero aquí hay algo mucho más profundo. Porque dice que es una persona que está arriba, es una persona que está bajando y es una persona que está saliendo de las aguas. Entonces, aquí es donde uno dice, Señor, no entiendo. No entiendo. Ya. A ver, no me queda claro. ¿Cómo? ¿Eres uno o eres tres? Y aquí comienza el gran debate, ¿no? O díganme que nunca han tenido problema con esto, mis queridos hermanos. ¿Sí? Si alguno de ustedes me dice que no ha tenido problema con esto de la Trinidad y usted me dice, alguno de ustedes me dice, no, hermano, che, yo recibí al Señor al otro día, la tenía clarita. ¿Ya? Una, me gustaría tocarlo para que se me pegue, ¿cierto? Esa revelación poderosa de usted. O sencillamente me está llevando de cuento, hermano o hermana, ¿no? Es imposible. Todos hemos tenido en algún momento dificultades con esto. ¿Ya? Yo he escuchado gente hablar de la Trinidad y decir, no, si es fácil, ¿ya? Es fácil. Dios, cuando Jesús estaba ahí, ¿sí? Estaba bautizando, Dios salió de Jesús, ¿sí? Y se fue para arriba para descender como paloma. Y cuando la paloma iba descendiendo y descendió, ¡pum! Salió Dios de la paloma, se fue para arriba y habló. Entonces, ¡pum, pum, pum! ¿Ya? Pero la Biblia no nos enseña eso. Nos enseña que hay tres personas, tres personajes, como les dije, ¿no? Que son tres personas, ¿no? Entonces, es aquí donde el Espíritu Santo nos lleva a entender de que aquí está ocurriendo algo raro, muy raro. A ver, Señor, me está costando entender esto. ¿Te recuerdas lo que vimos en la introducción? ¿Sí? ¿Se recuerdan, no? Que dijimos que hay cosas que nos son reveladas y que no vamos a ser capaces de comprender completamente. ¿Se los dije o no se los dije, hermanos? ¿Sí? Se los advertí de antes, ya los preparé para esto, así que no vengan a decir, che, no, está clarito, ya lo vimos. Yo les pregunté, ¿hay alguna pregunta? Nadie preguntó, o sea, significa que está clarito. Efectivamente, mis queridos hermanos. ¿Y qué es lo que hemos venido aprendiendo los atributos de Dios? ¿No aprendimos vez tras vez que estamos relacionados con un ser que no es humano? ¿Sí? Que es un ser único en su especie, literalmente, que es un ser absolutamente inefable, inescrutable, que no puede ser comparado con nada, ¿no? Eso fue lo que vimos en todo el tiempo de estudiar los atributos de Dios, especialmente los primeros. ¿Se recuerdan o no? Un ser eterno. Ya, la persona que dice que no entiendo la Trinidad de Dios, bueno, añada a eso la eternidad, ¿sí? Y añada a eso la infinitud de Dios también. Y no solamente la Trinidad y la eternidad y la infinitud, añada también a eso la perfección de Dios. Y añada a eso también, si le queda chico, ya la inmutabilidad de Dios. Y si todavía no está conforme, añada a eso la omnipotencia. ¿Ya? Y añada a eso también la soberanía y la omnipresencia y la omnisciencia. Ya estamos, todas estas características hablan de un Dios que no puede ser comprendido completamente, ¿o no, mis queridos hermanos? Alguien dirá, pero la eternidad. Sí, pues, eterno, es fácil, ni principio ni fin. Facilito. Infinito, que no tiene un fin. Pero eso de la omnipresencia, facilito. ¿Sí? Está en todo lugar. No me vengan con eso de ser perfecto. Dios es perfecto, por supuesto.
Pero la Trinidad es otra cosa, pues hermano. ¿Cómo que es otra cosa? Es lo mismo, es el mismo ser que no podemos definir humanamente. Entonces, cuando acudimos al tema de la Trinidad de Dios, ¡pac!, se nos bloquea todo aquí. No. ¿Cómo? Tres, ¿no? Y ahí es donde salen los que se burlan de nosotros. Usted es trinitario. No, yo soy triunitario. ¿Ya? Discípulo del hermano Pablo. No trinitario, triunitario. ¿Ya? No, es una broma, hermano. Ya, es una broma. ¿Usted es trinitario? Sí, yo creo en la Trinidad de Dios. Ya. O sea, usted cree en un Dios de tres cabezas. ¿Sí? Dicen algunos. Otros se burlan y dicen, usted es trinitario. O sea, usted cree que Dios dejó solo el trono. Bajó aquí, se hizo hombre. ¿Ya? ¿Y quién quedó en el trono arriba? O sea, usted cree en un trono, en el trono de los cielos está desocupado porque vino aquí a la tierra. ¿Ya? Cuando uno va entendiendo la Trinidad de Dios, dice, qué buena imaginación tienen estas personas. ¿Ya? Yo no tengo la imaginación de ellos, pero sí creo tener un poquito más fe que ellos al creer sencillamente lo que Dios me está diciendo. Y Él me está diciendo, yo soy así, y yo digo, no entiendo, pero creo. ¿Están entendiendo la idea, mis queridos hermanos? ¿No? No entiendo, pero creo. Creo. Mi fe me lleva a creer. ¿Ya? Ahora, para muchos esto es una lucha, y lo entiendo, mis queridos hermanos, pero vuelvo a decirles, la misma lucha debería ser la eternidad, la infinitud, ¿sí? La inmutabilidad. ¿Cómo un ser puede ser perfecto, que no necesita de nada ni de nadie? Un ser que trasciende la eternidad al tiempo. Todo eso es maravillosamente inentendible, más bien dicho, voy a ocupar otra palabra, inefable, que es una de las palabras que ocupamos, ¿no?, en nuestros estudios. Entonces, aquí veo a un ser que es capaz de ser una persona que está en el cielo, una persona que está bajando y una persona que está acá, saliendo recién de las aguas. Los tres son Dios, pero a la vez ninguno, ¿sí?, puede excluir al otro diciendo que son tres dioses. Los tres son Dios, pero a la vez son un solo Dios. ¡Wow! ¡Qué profundo! No entiendo. Bueno, yo tampoco, yo tampoco entiendo eso. ¿Sí? La única manera en que yo tuve paz con este pensamiento, con la doctrina de la Trinidad de Dios, ¿saben cuándo fue? Cuando dije, Señor, me rindo. ¿Ya? Reconozco que mi mente no era tan capa como yo pensaba. ¿Ya? No me queda otra que rendirme a que tú eres un Dios incomparable. Y si tú me dices que eres el Padre que estaba arriba en el cielo, que eres el Espíritu Santo que estabas bajando y que eres el Hijo que estabas ahí y que los tres son Dios, pero no son tres dioses diferentes, sino uno, ya, Señor, ya, bueno, ya. No, sigamos con esta discusión, ya, te creo, ¿sí? Ya, pasemos al otro tema, ¿sí? Pasemos al otro tema, Señor. Es así de sencillo. Vamos a seguir descubriendo cómo Jesús es Dios, hermano. Y vamos a tener un problema si no entendemos que el Padre sigue siendo Dios arriba en el cielo. ¿O no? Padre nuestro que estás en los cielos. ¿Quién nos enseñó a orar eso? Jesús. ¿Y quién es Jesús? Dios hecho hombre. Entonces, es aceptar lo que la palabra de Dios me dice. ¿Sí? Dios es espíritu. ¿Se acuerdan cuando yo les comenté que Dios era espíritu? Muchas veces cuando me ha tocado enseñar sobre que Dios es espíritu, así se abren los ojos. No, pero, a ver, hermano, o sea, Dios no tiene pies. ¿Sí? Bueno, entonces, ¿cómo dice la palabra que la tierra es el estrado de sus pies? ¿No? Sus pies. Sí. ¿Cómo que Dios no tiene? ¿Cómo que Dios no es hombre? No, Dios es hombre. No es mujer. ¿Se recuerdan cuando vimos el tema que Dios es espíritu, no? Dios no es hombre ni mujer. Dios es un ser espiritual. No tiene una forma corpórea como la nuestra. El problema nuestro es que cuando vamos al templo, y este es el problema con los hermanos que solo van al templo y están escuchando lo que su pastor o su hermano les dice y no van a la palabra de Dios, hermanos. Cuando vamos a la palabra de Dios, el Espíritu Santo obra en nuestros corazones y en nuestras mentes. ¿Sí? Y Él va haciéndonos entender mucho más profundo de lo que yo les podría enseñar. Así que, tarea para la casa, mis queridos hermanos. Vamos a leer la Biblia completa, amén. Una vez, dos veces, tres veces, vamos, hasta que el Señor venga. Esa es la idea, mis queridos hermanos. Oye, pero es que nunca van a decir, hermano Pablo, teníais razón si no lo hacen.
Nunca van a poder decir, hermano Pablo, tenías razón. Por lo tanto, cuando lleven 3 veces leída la Biblia completa, volvemos a hablar, mis queridos hermanos. No, esto es una broma en el sentido de que sé que para muchos es difícil, pero no es imposible. Pero ese es el problema. ¿Por qué no dominamos las enseñanzas muchas veces de la Biblia? Porque no le dedicamos tiempo a la palabra del Señor. Díganme que no sería linda una Biblia donde dijera, a ver, hermano Pablo, Trinidad, sí, busca en San Expedito 3:15. Ahí lee, ahí dice el Padre, Dios, el Hijo, ¿cierto? En la eternidad, siempre ha sido Dios, ya, en fin. Ah, ya, listo, San Expedito 3:15. Hermano, ¿qué tengo que hacer en esta situación? Ah, mira, búscate en San Judí 3:15. Ya, me da por 3:15, no se me viene a la 3:16 mejor, ya, 3:16. San Judí 3:16. Ahí dice lo que tienes que hacer con respecto a ese problema que tienes. Listo, gracias, hermano. Otro WhatsApp. Hermano, mira, tengo un problema con esta persona. ¿Qué le tengo que decir? Búscate en San Maximiliano 3:18. Ah, de veras. Sería genial tener un libro así, ¿no? Que tenga la respuesta exacta, literal para cada cosa. ¿Por qué ustedes creen que Dios no hizo una Biblia así? Porque sabíamos que todos íbamos a estar llamando al pastor, ¿en qué cita sale esto? Necesito respuesta para esto. Somos flojos, por malo, ¿no? Sí, no, usted me tiene que decir esto exactamente. ¿Cuál es la respuesta? No, hermano, usted tiene que buscar a Dios. Lean la palabra, pero no busque un solo versículo. Vea qué es lo que la Biblia dice en general sobre ese tema y Dios, Espíritu Santo, le va a guiar con una respuesta sobre esa situación específica, que no tiene una respuesta directa, sino que usted necesita verla a nivel global de la palabra del Señor. Uy, ya que fome. Bueno, pero así es la vida. Es injusta la vida, mis queridos hermanos. Es injusta. No, Dios es justo y Él sabe y nos dio un libro maravilloso que nos tiene que el Señor hacer entender de que es un libro que necesitamos sondearlo, acudir a Él continuamente. Bien, entonces, sobre esta base del bautismo, 3 personas arriba en el cielo diciendo, este es mi hijo amado, la persona bajando en forma de paloma, no es que es paloma, sino en forma corporal, como dijo Lucas, ya adoptó una forma corporal como de paloma, y la otra persona abajo recibiendo, recién saliendo de las aguas y recibiendo, ¿cierto? A la otra persona que está bajando. La Biblia nos enseña que ese ser que está arriba en el cielo es Dios. Y vamos a ver cómo la Biblia nos enseña que ese ser que recibe, que está saliendo de las aguas, es Dios. Estamos dispuestos a introducirnos al tema, ¿no? Juan, el Evangelio de Juan. Vamos al Evangelio de Juan. Toditos vamos al Evangelio de Juan. Mientras usted busca, yo le voy a hacer lo siguiente. Le voy a decir lo siguiente. El libro de Mateo, Marcos y Lucas, los estudiosos les llaman evangelios sinópticos, ¿sí? Porque muestran la historia de Jesús de una forma resumida, ¿ya? Sinópticos. Y el libro de Juan no se le incluye con los otros 3, porque Juan tiene un formato totalmente diferente. ¿Estamos de acuerdo? Sí, yo creo que ustedes se han leído los evangelios. Miren, no necesito ir al instituto teológico. No necesito que nadie me enseñe esto de saber que Juan es completamente diferente a Mateo, Marcos y Lucas, Juan. Lo único que necesito hacer es leer los 4 evangelios. ¿Sí? Lea Mateo, luego siga con Marcos, luego siga con Lucas y se va a dar cuenta que ellos se parecen mucho. Y luego lea Juan y se va a encontrar con que hay un quiebre completamente diferente. Mateo y Lucas tienen la genealogía de Jesús, ¿sí? Está claro, ¿no? Mateo la tiene por el lado, ¿sí?, de José. Lucas la tiene por el lado de María, pero es genealogía humana. Marcos no tiene interés en darnos la genealogía de Jesús. El fin de Marcos es inmediatamente entrar en un Jesús que acciona. ¡Pum! ¿Sí? Y una palabra clave en Marcos, ¿cierto? E inmediatamente después. O sea, siempre a Jesús actuando, ¿ya? Pero hay muchas cosas que Mateo y Marcos se repiten, hay cosas que Mateo tiene diferentes, Lucas, pero si ustedes los leen, usted dice, sí, se parecen,
los 3 evangelios. Pero usted llega al libro de Juan y se encuentra con una sorpresa. No hay genealogía, lo acabamos de ver, no, Juan no menciona ni el bautismo, hace alusión al bautismo, pero no habla del bautismo de Jesús. Es que para Juan no era importante esto. Tenemos que entender lo siguiente. Mateo, Marcos y Lucas fueron escritos, no hay fechas exactas, pero se puede hablar entre los años 50 y los años 60, ¿ya? Lo más probable es todos antes del año 70, ¿sí? En el año 70 fue la destrucción de Jerusalén, pero Juan escribe al final del siglo. Juan ya está viejito, ya por ahí, por el año 90. Si vemos una cronología de esto, tenemos que entender que Jesús muere aproximadamente en el año 30. 30, suena raro, Jesús muere el año 30 después de Cristo, ¿ya? Pero es la forma que nosotros tenemos para definir, ¿cierto? La cronología humana. Aunque no todos la están ocupando así hoy en día, mucha gente ha cambiado eso, ¿ya? Entonces, si Jesús muere en el año 30, los evangelistas o sus evangelios ya son famosos en los años 50, unos 20 años después, ¿sí? Después de que Jesús muriera, resucitara y fuera ascendido. En cambio, Juan, ¿sí? Estamos hablando muchos años después. Lo otro que usted tiene que tener claro, Juan ya era viejito, ¿sí? No era ya el jovencito Juan, ¿sí? Ya estaba entrado en años. ¿Y sabe usted lo que le pasa a un hombre y a una mujer que sigue a Jesús fielmente, ¿sí? Que tiene comunión con él fielmente todos sus años? ¿Saben qué se transforma esa persona? En un viejito sabio, ¿o no? En una viejita sabia. Son verdaderas fuentes de las cuales fluye sabiduría, un conocimiento profundo de Dios. Porque, ¿qué pasa? Yo no sé si se acuerda, hermana Sandrita, que lo vimos en la primera clase, donde creo que solamente estuvimos, hermano Marcelo, usted y yo. Partimos con todos estos estudios y nos basamos en ese primer estudio en la vida de un hombre. No sé si se recuerda quién era. Muy bien, hermana Sandra, un 7, así me gusta. Así uno da gracias a Dios por alumnas así, ¿ya? Enoc. ¿Y cuál es la frase de Enoc? Caminó Dios con Enoc, ¿sí? Y fue llevado al cielo. No gustó muerte Enoc. ¿Por qué? Porque Enoc caminó con Dios. ¿Qué significaba eso? Significaba que Enoc, todo lo que hacía, lo hacía de cara a Dios, ¿sí? Se despertaba en las mañanas y todo su quehacer, él relacionaba todo su quehacer con Dios. Dios siempre estaba presente en cada aspecto de su vida. Eso significa caminar, significa vivir. Enoc vivía en Dios, vivía para Dios, vivía por Dios, ¿sí? 300 años haciendo esto. ¡Wow! Hermano, yo llevo 37 haciendo esto. Imagínense si el Señor me concediera unos 200 años más. Así como voy, yo creo que sí, como a los 600 años el Señor me llevaría igual. A los 600, no a los 300, ¿ya? Para no compararme con Enoch, porque si yo me comparo con Enoch, capaz que ninguno venga el próximo lunes al estudio, ¿ya? Pero, ¿saben? La historia de Enoch nos muestra, queridos hermanos, de lo que puede ocurrir con un hombre y una mujer que viven diariamente en comunión con Dios. La historia de Enoch no nos dice que Enoch era un hombre perfecto, que era más bueno que otros, no. Lo que marcó la diferencia en él, ¿qué fue? Que caminó con Dios. O sea, si tú y yo camináramos todos los días fielmente con Dios, relacionando a Dios en cada circunstancia de nuestra vida, yo te aseguro, hermano, que nuestra vida, wow, sería cada vez más una fuente de bendición para otros. Espero que crean esto, hermano. Bueno, eso es lo que ocurrió con nuestro hermano Enoch. Y el Señor se lo llevó. Llegó un momento en que el Señor dijo, no, vente, ya no. El mundo no es digno de ti, como dice el libro de Hebreos, ¿ya? Así que vente conmigo. Y se lo llevó el Señor. En el caso de Juan, imagínense, ya está viejo, ¿no? Él escuchó a Jesús, ya a él no le verían con cuento. Él dijo: lo que yo he visto, lo que mis manos palparon, lo que mis ojos vieron, lo que yo experimenté, de eso les hablo, ya, aunque él lo dice en plural, ¿no? Hablando a todos los apóstoles.
Era un hombre que sabía quién era Jesús. Nadie le venía con cuento a él. Pero aparte de eso, pasaron los años y los años, y Juan era un hombre que vivía de cara a Dios. Así que imagínense, a los 90 años Juan tal vez aproximadamente habrá tenido ahí, lo más probable, ya, pero ya era viejito. Y se pone a escribir el Evangelio de Juan. Él ya sabe que Mateo, Marcos y Lucas, todo el mundo conoce la historia de Jesús por sus hermanos y sus compañeros de milicia espiritual, de Mateo, Marcos y Lucas. Y él había leído, y seguramente por medio de los propios Mateo, Marcos y Lucas, él le había enseñado a mucha gente, diciéndole, mira, aquí dicen, mira lo que escribió el hermano Mateo, mira lo que escribió el hermano Lucas, mira lo que escribió el hermano Marcos, ¿ya? Pero llegó un momento en que, guiado por el Espíritu Santo, Juan dijo, tengo que escribir todo lo que he venido, ¿cierto? Ganando en mi experiencia con mi Señor, con mi amado Salvador y Dios, Jesucristo. Y guiado por el Espíritu Santo, se pone a escribir lo que nosotros conocemos como el Evangelio de Juan. Entonces Juan dice, yo no voy a escribir la genealogía de Jesús. No, no, no. ¿Ya? Mis hermanos dejaron claro que nuestro Señor Jesucristo es Dios. ¿Ya? Pero lo hicieron de manera en que eso de que Jesús es Dios se iba, ¿cierto? Juntando, mezclando con su humanidad. ¿Ya? Yo necesito hablar y escribir sobre esa parte especialmente de mi Señor y mi Salvador. Esa parte divina de Él. Y voy a escribir para que todo el mundo sepa que estoy viejito, a punto de morirme tal vez, pero lo que yo aprendí a ese Jesús que yo seguí, ese Señor no era nada más ni nada menos que Dios hecho carne. ¿Entendemos la idea? ¿Sí? Por lo tanto, Juan va a ponerse a escribir. Él escribe un evangelio absolutamente diferente. Y su fin es mostrarnos en todo el esplendor de la palabra a Jesús como Dios. Pero antes de eso, quiero dejarles claro, espero que haya quedado claro la descripción que hice, ¿cierto? Esta imaginación mía sobre cómo Juan decidió escribir, ¿ya? Pero quiero dejar claro que no significa eso que solo Juan describe a Jesús como Dios. Mateo, Marcos y Lucas también lo describen como Dios. El problema es que Mateo, Marcos y Lucas tienen el propósito de contarnos la historia de Jesús, su historia como hombre, ¿sí? ¿Ya? Nació, ¿sí o no? O más allá, se gestó, nació, creció, ¿sí? Fue adulto, salió, sirvió, ministró, ¿ya? Y en esa administración implica predicación, enseñanza de la palabra, milagros, discusiones con los religiosos y todo lo que conocemos gracias a Mateo, Marcos y Lucas, ¿no? Implica también esta historia de Jesús, su detención, su arresto, su tortura, su muerte, su sepultura, su resurrección y su ascensión, ¿sí? De eso se preocupan Mateo, Marcos y Lucas, ¿ya? Entonces, en todo esto, ellos escriben, guiados por el Espíritu Santo, tomando ciertos puntos. Y dentro de esos puntos, porque ellos jamás quieren que nosotros creamos que ellos escribieron todo sobre Jesús, no. Ellos escriben puntos nomás, puntos para que conozcamos la historia de Jesús. Pero eso no implica que ellos no creyeran que Jesús fuera Dios. Solamente voy a tomar un ejemplo, ¿de acuerdo, mis queridos hermanos? Yo sé que los invité a Juan, ¿ya? Para que no nos quedemos con ganas, con las ganas de Juan. Juan 1:1, clarito, ¿no? ¿Qué dice? En el principio, ¿alguien lo puede leer? Juan 1:1. Amén. En el Dale, mamá. principio el verbo, Exacto. y el verbo En el era con principio, Dios. En el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. wow. Miren cómo parte Juan que directo, ¿no? Pero dice en el principio. ¿No les recuerda algo eso? ¿No se les viene a la mentecita en el principio
A ver, ¿a alguien se le viene algo en la cabecita? Dios. En el principio Dios creó. Sí. Las primeras palabras de la Biblia, Mm. el principio de todo. Es que Juan quería que relacionáramos al verbo con ese principio de todas las cosas. Sí, exactamente. Exactamente, sin lugar a dudas. Así que imagínense, miren cómo parte Juan su evangelio. Pero yo los quiero llevar, hermanos, a Marcos para que entendamos, y con esto vamos a terminar hoy, ¿ya? Para que así no paremos la próxima semana con la ayuda del Señor. Si el Señor no viene antes, que ojalá sería maravilloso que fuera así, pero si Él decide no venir todavía, vamos a entrar directo en todo lo que es Juan capítulo 1, versículo 1 al 18, ¿ya? Que es la gran introducción, majestuosa introducción de Juan. Pero vamos a Marcos. Vimos este ejemplo, Marcos capítulo 1. Es una historia que para mí, como todas las del Señor, son fascinantes, ¿ya? Pero este es tan especial por lo que implica, ¿no? Marcos capítulo 1, versículo 40. Mientras ustedes lo buscan, en el versículo 29 de Marcos dice que del 29 adelante dice que el Señor sanó a muchos. En el versículo 34, sanó a muchos que estaban enfermos de diversas dolencias, echó fuera demonios, ¿sí? Muchas sanidades. Pero Marcos se va a enfocar en una sanidad especial, el leproso. ¿Por qué? Porque Jesús en esta historia se manifiesta de una forma maravillosamente divina. ¿Conoce la historia del leproso? Dice Marcos 1:40, y llega a él un leproso, ¿ya? Voy a leer en la Reina Valera, ¿ya? Vino a él un leproso, rogándole, e hincada la rodilla, le dijo, si quieres, puedes limpiarme. Me imagino que ustedes conocían esta historia, ¿no? Si no por la Biblia, por el cantito de la hermanita, ¿cómo que se llama esta hermanita? Quiero sanar tus heridas. ¿Bien? Quiero sanar tus heridas, calmar tu dolor. ¿Sí? Antiguamente habían varios hermanos que grabaron este tema, ¿no? Maravilloso, algunos lo hacen llorar, ¿ya? Otros no lloran, otros danzan, otros no danzan. Linda la canción, pero más importante que la canción es la historia. Y la historia está aquí en la palabra de Dios. Y dice que este leproso vino rogándole. ¿Qué él le rogaba? Obviamente. ¿Qué quieres? O sea, ¿qué voy a querer, Señor? Obvio. ¿Ya? Y dice que en cada la rodilla, ¿saben qué? Este leproso hizo lo que ningún leproso hizo. Marcó un récord. Se acercó tan cerca de Jesús que pudo hincar su rodilla y hablar a Jesús, ¿sí? Tan cerca que Jesús pudo estirar la mano y tocarlo, ¿no? Sabemos que lo toca. Pero entendamos que en ese tiempo los leprosos, cuando entraban en una ciudad o se acercaban a un grupo de gente, ellos tenían que gritar de lejos, leproso, ¿sí? O inmundo, en fin. Entonces la gente sabía que venía y se alejaban. Pero aquí no sabemos cómo burló todas las expectativas que tenían los hombres y llegó hasta ahí. Me imagino cómo habrá quedado el arrancadero de gente cuando se dieron cuenta que era un leproso, ¿no? Arrancando todo. Me imagino que hasta los 12 se pusieron detrás del Señor y ahí está el Señor solito con él y le dice, hincada la rodilla, le dice, si quieres puedes limpiarme. Qué tremenda fe tenía este hombre, ¿ya? Si quieres, no le dice si puedes. Para el leproso no era un tema de poder, era un problema de voluntad de parte de Jesús. En otras palabras, le estaba diciendo, si tú quieres me puedes limpiar, Señor. Si aquí no es un problema, yo creo que tú me puedes sanar. El problema, ¿me quieres sanar? Y conocemos la respuesta de Jesús, ¿no? Y Jesús teniendo misericordia, qué lindo, compasión, misericordia de él. ¿Cómo no iba a tener Jesús compasión de este hombre? Si la vida de un leproso era literalmente la de un hombre muerto o un muerto vivo, ¿ya? Absolutamente excluido de toda la sociedad. ¿Y Jesús qué es lo que hace? Extiende la mano y le tocó. Y le dijo, quiero, sé limpio. Y todos conocemos la historia que el hombre fue sanado, ¿no?
Marcos sabe muy bien lo que esto significaba, hermanos queridos. Entonces, dentro de todas las sanidades que Jesús hizo, Marcos dijo, tengo que hablar del leproso. Tengo que hacerlo. Porque eso para un judío tenía una connotación tremenda. Según la ley, alguien que tocaba a un leproso, ¿sí?, inmediatamente quedaba impuro. Según la ley, ritualmente impuro. Y tenía que ser aislado, ¿sí?, incluso en ciertas circunstancias, hasta sacado, mientras que se viera, ¿cierto?, si estaba o no enfermo, porque era tan contagiosa la lepra que si alguien tocaba a un leproso era casi 100% que se contagiaba, ¿ya? Aún tocando su ropa. Inmundo ritualmente, pero también corría el riesgo de enfermarse, ¿no? Y Jesús, es que aquí está lo maravilloso, hermano. Esto no nos da para pensar, para que tal vez Jesús paró y dijo, ¿lo toco o no lo toco? ¿Sí? No. ¿Saben qué? Aquí hubo una explosión de la compasión del amado Jesús. Explota de él la misericordia. Jesús no piensa, no puedo tocarlo, voy a quedar inmundo según la ley. No, él viene y toca al hombre. No le interesa nada. Lo toca. Quiero, ser limpio. Jesús le puede haber dicho de lejos, quiero, ser limpio. Y el hombre hubiera sido sano. Con solo la palabra de Jesús. Una mujer que lo tocó por detrás y salió poder de él. O sea, Jesús no hubiera tenido ningún problema en sanar al leproso sin haberlo tocado, pero Jesús lo toca y lo toca intencionalmente, porque la misericordia, el corazón lleno, porque Jesús es fuente de misericordia, fuerte de compasión, porque es Dios, ¿sí? Porque es Dios y fluye esa misericordia. Es Dios mostrándonos su misericordia, su compasión, fluye de él y lo impulsa, su misericordia, va, lleva su mano y toca a este hombre. No tendría que haberlo hecho, pero lo hizo. Dos cosas maravillosas. Jesús no se enferma. Jesús no tenía ningún... ¿Usted cree que se preocupó de que si lo tocaba se iba a enfermar? Sabía que no se iba a enfermar. ¿Por qué? Porque en él, y él era no cualquier ser humano, era mucho más que un ser humano. ¿Sí? Las enfermedades no lo contagiaban. ¿Por qué? Porque él era Dios. Y eso es lo que nos quiere decir Marcos. Segundo, lo toca y él no queda inmundo. Jesús no tiene que ir donde los sacerdotes y decirle, ¿saben qué? Aíslenme, no. Jesús sigue su ministerio como que aquí no ha pasado nada. O sea, nos muestra a un hombre que está por sobre el ritual religioso, por sobre las normas, ¿sí?, sanitarias, por sobre las cosas naturales de enfermedades. Él está por sobre todo eso, ¿sí? Y más encima, hermano, y aquí yo sé que tal vez va a sonar fuerte para algunos, pero Jesús quebranta la ley, ¿no? La ley de Moisés decía que él no podía hacer eso y él lo hizo. ¿Y saben por qué no se debe tomar como que Jesús quebrantó la ley? Porque él está por sobre la ley. De hecho, él es el dador de la ley. Y estos tres puntos nos gritan y nos dicen que él no puede ser un ser humano normal. ¿Sí? No solo no puede ser un ser humano normal, sino que Marcos nos quiere llevar a algo mucho más profundo. ¿Ya? Porque, hermanos, ni un ángel venido del cielo hubiera podido hacer algo así. Solamente aquel que estaba por sobre la ley, por sobre las leyes, la ley de Moisés, las leyes naturales, aquel que estaba por sobre la inmundicia. Estamos hablando de un Dios santo, ¿sí? Solamente ese ser que estaba por sobre todo eso podía hacer lo que hizo Jesús. Y no me refiero a sanarlo, porque Jesús hace poquito, según Marcos, había sanado a cualquier cantidad de gente. Pero ¿por qué Marcos se enfoca en este hombre? ¿Ya? Si nos enfocamos en Jesús, entendemos que Marcos nos está diciendo ese personaje al cual seguimos era el Mesías. Y para nosotros el Mesías no es nada más ni nada menos que Dios. Amén. Así que Mateo, Marcos y Lucas, no es que ellos no crean que Jesús es Dios,
No es que no hayan enseñado que Jesús es Dios, lo enseñaron, hermanos. Fue clara. Y imagínense, Marcos parte con este leproso. Es algo inaudito lo que el Señor hizo, por supuesto. Solo Dios puede hacer algo así. Bien, mis amados hermanos, el próximo lunes entramos de lleno a Juan. Le animo a que lo lea. Ya, la introducción, la base que Juan hace desde el capítulo 1, versículo 1 al 18, ¿no? Léalo, si tiene la oportunidad, léalo en nuestra querida Reina Valera. Si tiene una NBI, ¿sí? Mi hermana Miriam usa la Biblia de las Américas, léala en otras versiones también, enriquezcanse con eso, y así el próximo lunes entramos de lleno a esto maravilloso que nos escribe el hermano Juan. ¿Hay alguna pregunta, mis amados hermanos? ¿Alguna duda? Por favor, tengan toda la confianza de hacer preguntas o acotaciones también. Bueno, cuando usted estaba compartiendo, está justamente lo que hizo Jesús aquí con el leproso. Me acordaba, porque de lo que dijo él, pues no es cierto que si quieres puedes limpiarme. Me acordaba de lo que le dijo también el hombre que está muriendo ahí junto a él en la cruz, cuando vengas en tu reino, también una fe ahí y esperando que Así en un es. tiempo futuro, más el Señor le dijo ciertamente hoy. Entonces, qué glorioso eso, Así es. hermoso. Amén. Gracias, hermano Marcelo. Será por eso que para Dios es tan importante la fe, porque la fe nos lleva a hacer cosas eh, magníficas que lo honran a Él. No nos honran a nosotros, hermanos. Tenemos que ser cuidadosos cuando enfatizamos tanto en nuestra fe, ¿sí? Cuídense, por ejemplo, cuando uno dice, no, yo vivo por la fe. ¿Ya? La verdad es que nadie vive por la fe. Hermano, la fe no alimenta a nadie. La fe no produce ni un milagro. Quien hace esos milagros es Dios. Entonces, cuando yo digo vivo por la fe, debo aclarar que vivo por aquel en quien está mi fe puesta. ¿Entienden la diferencia, no, hermanos? ¿Sí? La gloria se le debe a Él. Él es el que hace el milagro. Nuestra fe sencillamente lo honra a Él. Lo honra. ¿Sí? Dice, Señor, yo creo en ti. Entonces Él dice, por supuesto, crees en mí. Ven, toma. Lo que quieres, aquí está. ¿Ya? Pero también esa fe honrada cuando el Señor dice, qué bueno que lo quieras, pero no te lo voy a dar. Y la fe nos mantiene ahí, ¿sí? Al pie delante del Señor, inclinados en adoración, aunque el Señor no nos dé lo que le hemos pedido. Por eso la fe honra a Dios, hermanos. ¿Ya? Así que no hay ningún problema en decir vivo por la fe, déle nomás, pero trate siempre de explicarle a la gente, ¿ya? Que es porque usted vive por la fe, ¿sí? En el Hijo de Dios. Pablo fue muy claro, todo lo que ahora lo vivo en la fe del Hijo de Dios. ¿Ya? De tal manera que Dios lleve la gloria y no nosotros, ¿sí? Que digo, oh, el hermano Pablo vive por la fe. Oh, qué tremendo hombre. Hermano Pablo, puedes venir a visitarnos para tocarte, ¿no? Porque eres un hombre que tiene una tremenda fe. Y al final terminamos glorificando la fe de los hombres. Y recuerden que la fe es solamente confianza en lo que Dios ha dicho, sí, que es Él. Muy bien. Honrar entonces el corazón del Señor como el leproso, como este hombre malvado que muere al lado de Jesús, como citaba mi hermano Marcelo. La fe honra al Señor, hermanos. Honremos al Señor con nuestra fe. Bien, si no hay más acotaciones, mis queridos hermanos, si no hay más preguntas o si no hay preguntas, vamos terminando ya. Les agradezco por estar esta noche, como siempre. Les animo a que si hay preguntas y no las han querido hacer en directo, la pueden hacer a través del WhatsApp, ¿ya? Y espero con la ayuda del Señor que nos encontremos, si Dios así lo permite, el próximo lunes, ¿sí? A las 8:30 con la ayuda del Señor. Bien, mis amados, vamos a orar al Señor. Vamos a orar para que Dios nos permita terminar y concluir este tiempo hermoso que Dios nos ha dado. Ya, mi hermana Miriam, ¿puede dirigirnos en una oración, por favor? A ver. Amén. Padre amado, bendito Dios, cuántas gracias le damos, Señor, por este tiempo de poder aprender, Señor,
de la grandeza de su gran amor. Gracias el poder conocer que usted es el autor y consumador de la fe, Padre. Gracias por guiarnos, Señor, en este tiempo a través de su palabra, a través de su enseñanza, Padre. Gracias porque nos llena el conocer sus atributos, Padre. Gracias porque podemos comprender que usted es uno solo, Señor. Gracias porque a pesar muchas veces de nuestras quizá debilidades, de nuestra quizá poca capacidad para retener todo lo que se nos dice, podemos creer que usted es la única verdad, Señor. Bendito Dios, ayúdanos a lo que nos cuesta muchas veces entender o retener la enseñanza, Padre Santo, pero también queremos, Señor, poder transmitir a otros lo que usted nos enseña, Señor. Ayúdanos, abre nuestro entendimiento, darnos esa sabiduría, ese conocimiento pleno, Señor, para poder compartir su palabra con aquellos que aún no conocen de usted o que aún, Señor, no entienden a cabalidad, Señor, lo que usted nos quiere enseñar. Gracias, gracias por este tiempo, gracias por cada uno de nuestros hermanos que se encuentran hoy, Señor, en este estudio, y gracias por aquellos que también no han podido estar, Señor. Bendito Dios, gracias por el pastor Pablo que nos enseña su palabra, Señor. Gracias por el tiempo que él dispone, Señor, para estar los días lunes. Bendito Dios, gracias. La gloria, la alabanza, la honra es solo para usted, Señor. Porque usted ha dispuesto este tiempo, Señor, para nosotros. Porque usted conoce la necesidad de nuestro corazón, Señor. Gracias. Gracias por bendecirnos con este tiempo, Señor, que para nosotros es una riqueza tremenda, Padre. Bendito Dios, gracias. En el nombre de Jesús. Amén. 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 Gracias, mi querida hermana. Que la paz del Señor les reine en sus corazones, hermano, y les fortalezca durante esta semana. Que tengan una bendecida semana.